Bueno, Almu les va a explicar con mucho amor y dedicación. Así que nada, presten atención. La idea obviamente es que participen, aunque sea con lo que ya saben. Si más o menos alguien lo leyó, tipo Ian, y puede ir participando de qué tipo de estudio es y eso, recordando siempre lo que ya siempre venimos viendo y bla, 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 buenísimo. Dentro de todo, si pueden participar con eso, está bien. Entre todos vamos armando las respuestas y eso. Así que Almu, cuando quieras. Ahí termino. A ver. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Bueno. Bueno, como les decía Ani, vamos a hablar un poco de el paper que tocaba para hoy. El tema principal va a ser la terapia de reemplazo hormonal. Y el paper, como título, tiene cuestiones a debatir sobre el estudio de la WI, la vamos a llamar así, pero en realidad las iniciales son Women's Health Initiative, o sea, la iniciativa de salud de mujeres. Y va a tratar sobre la terapia de reemplazo hormonal y se pregunta si es como un dilema epidemiológico. Ahora vamos a ver un poco qué significa todo esto. Bueno, lo que vamos a tener, en primer lugar, como para ir ordenándonos, es que en este paper se va a hablar a su vez sobre dos estudios que se hicieron. Uno es el estudio de la Women's Health Initiative, que es un estudio de estrógeno más progestina, y un segundo estudio que se llama el HERS y HERS2, en el que se habla de, se hacen estudios sobre el corazón y el reemplazo de estrógenos y progestágenos y sus efectos, digamos, cardiovasculares. Entonces vamos a estar hablando siempre sobre estos dos estudios. Los resultados de la Women's Health Initiative para mujeres posmenopáusicas sanas usualmente se interpretan en analogía con los resultados de HERS y HERS2. O sea, estos dos estudios se interpretan a nivel de la comunidad en conjunto. Hay una diferencia, una gran diferencia, que es que el estudio de la Women's Health Initiative se realizó, como dice acá, para mujeres posmenopáusicas sanas, y el de HERS y HERS2 para mujeres posmenopáusicas con enfermedad coronaria establecida. Entonces ahí ya tenemos una primera diferencia entre estos dos estudios. ¿Y qué pasó? Como resultado de estos estudios, lo que plantean los autores del paper que nos toca a nosotros analizar, se puso un cuestionamiento a nivel de la comunidad científica y de las personas también, el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Y lo que plantean estos autores es que este juicio que se hizo sobre la terapia de reemplazo hormonal, basándose en estos dos estudios, es injustificado. O sea, no tenemos la justificación científica y los datos como para hacer este juicio sobre la terapia de reemplazo hormonal. Por lo tanto, el objetivo del paper va a ser mostrar las debilidades metodológicas y las razones para que haya una limitada generalización de los resultados de estos estudios en usuarios normales de terapia de reemplazo. Esto quiere decir que de lo que vamos a estar hablando es de que es poco extrapolable, o sea que no podemos los resultados de este estudio pasarlos a otra población o a una población general. Bueno, para eso me pareció importante repasar un poco lo que es la validez interna y la validez externa, que ya lo vimos en otros papers de parciales anteriores. La validez interna de lo que nos va a estar hablando es de cuando los resultados y la interpretación que se hacen en un estudio son coherentes con los métodos que se utilizaron y que los métodos que se utilizaron fueron adecuados para responder a la pregunta o a las preguntas formuladas. Quiere decir que el trabajo está bien hecho y que carece de sesgos que puedan invalidar el estudio. Puede haber sesgos, pero no sesgos que hagan que ese estudio sea no válido, digamos. Y a nivel de la validez externa, lo que vamos a estar diciendo es que un estudio, una vez que tiene validez interna, podemos evaluar si tiene también validez externa. Y en este caso es cuando las conclusiones del estudio las podemos generalizar a otras poblaciones, o sea, extrapolar. O sea, significa que más allá de que esté bien hecho, lo puedo
ampliar, digamos, y esos mismos resultados tomarlos, digamos, en otras poblaciones y en otros grupos de personas. Entonces, un poco son estos dos aspectos los que van a estar criticando y poniendo en juicio, digamos, los autores de este paper sobre estos dos estudios que se hicieron, el HERS y el de la Women's Health Initiative. Bueno, para ponernos un poco en tema y entender mejor de qué estamos hablando, vamos a ver qué es la terapia de reemplazo hormonal. ¿A qué le suena? Alguno un poco dice acá, ¿no? Pero si digo terapia de reemplazo hormonal, ¿de qué estoy hablando? Es una terapia farmacológica que vos le das a un paciente cuando el paciente no puede ni sintetizar ni secretar las hormonas de la terapia, por no sé, X razón. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que voy a tener es justamente hormonas exógenas que le voy a administrar al paciente para reemplazar a las hormonas naturales, cuando las que produce el cuerpo no son suficientes. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, puedo hablar de la hormona tiroidea, en un caso de hipotiroidismo, la hormona de crecimiento, y en este caso en particular, que en general es al que nos referimos cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, vamos a estar hablando de la administración de estrógenos para el tratamiento de los síntomas que se producen en la menopausia. Entonces, como sabemos o estuvieron viendo un poco, en la menopausia hay un descenso de producción hormonal en el cuerpo de la mujer y entonces iba a haber síntomas que son propios de la menopausia y de ese descenso de hormonas. Entonces, la administración de hormonas en reemplazo va a permitirnos limitar esos síntomas. Entonces, se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir la osteoporosis. Esto igual es un tema que está bastante estudiado y hay opiniones diversas, digamos, acerca de los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en cuanto a la osteoporosis y también en cuanto a el riesgo cardiovascular. Tenemos distintos tipos de administración, ¿no? Como fuimos viendo, digamos, con los distintos medicamentos. Acá también podemos administrarlo en crema, en parche, en rociador, en pastillas o en gel. Y como para que se den una idea de algo más concreto, ¿cuándo se lo recomienda usar? Puede ser, por ejemplo, en una histerectomía. ¿Alguno sabe qué es una histerectomía? La extirpación del útero. Muy bien, gracias. Perfecto, una extirpación del útero, pero en realidad cuando se les va a usar es cuando se hace, se extirpa el útero con los anexos, es decir, con los ovarios también, porque ahí es cuando vamos a tener un verdadero descenso de hormonas. Entonces se la puede usar en esos casos y también en los casos que sean severamente sintomáticos, o sea que una mujer en la menopausia experimente síntomas que no ceden de ninguna otra forma y entonces se acude a la terapia de reemplazo hormonal. Y obviamente vamos a tener riesgos, por ejemplo, el cáncer de mama y derrames cerebrales. Bueno, entonces, en la introducción del trabajo, lo que se tomó fue estos dos estudios, el que nombramos, el HERS y el de la Women's Health Initiative, que fueron los estudios, dos de los más grandes estudios randomizados y controlados de Estados Unidos. Que lo que hicieron fue que fallaron, o sea, sus conclusiones fueron que no había un efecto protectivo, por ejemplo, a nivel cardiovascular, de la terapia de reemplazo hormonal. Y todo esto desde la mirada de los investigadores, es decir, los autores de este paper que leímos van a estar siempre como haciendo hincapié en que esto fue como la opinión en algún sentido de los investigadores de esos estudios y que no está bien basado en una justificación científica. Bueno, ambos estudios fueron randomizados, dobles ciegos, controlados con placebo. En ambos se utiliza una misma medicación, que son estrógenos más acetato de medroxiprogesterona, o placebo en la rama control. En el caso de HERS, se trató a mujeres, como dijimos, con enfermedad cardíaca establecida, y en el caso de WI, a mujeres posmenopáusicas sanas. Sanas, entre comillas, ahora vamos a ver un poquito más adelante a qué consideramos sana, porque también es un término que hay que definir. Y después tuvimos también objetivos distintos. El objetivo de HERS fue confirmar la reducción del riesgo de eventos coronarios, justamente en estas mujeres que ya tenían enfermedad cardíaca, y el objetivo de la Women's Health Initiative
fue investigar el efecto sobre el riesgo de enfermedad coronaria y otras enfermedades cardiovasculares, y además tomaron otros endpoints, o sea, otros objetivos del estudio, que fue investigar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, fractura de cadera y otras fracturas. Bien, además tengamos en cuenta que hubo una discontinuación del estudio de la Women's Health Initiative temprano, o sea que el estudio terminó antes de lo previsto. Uno cuando hace un ensayo hace un plan, digamos, y esto terminó antes. Y con esa terminación temprana se concluyó que hay una percepción de falta de beneficio cardiovascular y un aumento en el cáncer de mama, paros cardíacos y eventos coronarios. Entonces, por eso se finalizó el estudio. Entonces, el objetivo otra vez de este paper va a ser hacer un análisis comparativo de estos dos ensayos, el HERS y el de Women's Health Initiative. Bueno, con todo lo que vimos hasta ahora, aunque no lo hayan leído, ¿de qué tipo de estudios creen que trata este paper que nos toca analizar? ¿Podría ser una revisión? Una review. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué dos tipos de review teníamos o de revisión? La sistemática y la no sistemática, ¿no? Perfecto. Y en este caso, ¿cuál creen que sería esta? La no sistemática. Muy bien. ¿Y por qué? A ver si algún otro quiere contestar. Porque no detalla exhaustivamente de dónde toman la información ni siguen una dirección, digamos, hacia algún lugar, sino que directamente recopilan datos de diferentes lugares. Muy bien, sí, en realidad en los dos tipos de review lo que se hace es analizar otros estudios, ¿no? Pero en la review sistemática, a diferencia de la no sistemática, se toman todos los papers disponibles. Y en este caso no. En este caso no evaluamos todo lo que hay sobre la terapia de reemplazo hormonal, sino que eligen 2 o 3 papers y los analizan. En este caso, 2 ensayos clínicos, porque eligieron estos porque lo que consideran los autores, digamos, es que estos estudios fueron clave en lo que la comunidad, en cambiar, digamos, lo que la comunidad pensaba sobre la terapia de reemplazo hormonal. A partir de estos 2 ensayos, se creó como una imagen negativa de la terapia de reemplazo hormonal a nivel de la comunidad. Entonces eligieron estos 2, pero no toda la información que hay sobre la terapia de reemplazo. Bueno, en cuanto a la randomización, que como ya sabemos, ¿alguien quiere contarme qué significaba que un ensayo clínico fuera randomizado? Que todos los participantes tienen la misma oportunidad de estar en todos los grupos. Muy bien, que cada participante tiene igual probabilidad de estar en el grupo control o en el grupo intervenido. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué dicen en el paper, digamos, sobre la crítica a cómo estuvo la randomización de estos ensayos clínicos. Por un lado, es importante que estuvo debilitada porque hubo abandonos excesivos en los ensayos y pérdida del ciego diferencial. Es decir, cuando la gente iba abandonando, se va perdiendo la cantidad de personas, digamos, que abandonan de cada grupo. Entonces eso también genera una diferencial entre los grupos y empieza a debilitar un poco esto de la randomización. Y por otro lado, uno de los efectos adversos conocidos de la terapia de reemplazo es el sangrado vaginal. Y en el estudio de la Women's Health Initiative fue la principal causa para que se rompiera el ciego, o sea, para que los investigadores y los pacientes, digamos, pasaran a conocer en qué grupo estaban, que estaban en el grupo de terapia de reemplazo hormonal, y por eso tenían este sangrado vaginal. Ahora, ¿esto qué consecuencia tiene? Que romper el ciego puede alertar a los pacientes y a los investigadores sobre efectos adversos preconcebidos, o sea, que ya se imaginaran que iban a tener los pacientes de terapia de reemplazo hormonal. Entonces eso hace que haya un sesgo de información, porque los investigadores y los pacientes, si saben que están en la rama que está recibiendo la terapia de reemplazo, van a estar mucho más atentos a trombosis venosas profundas, embolismos pulmonares, infartos miocárdicos, ACV, cáncer de mama y demás. O sea, todos los efectos adversos que podemos esperar de la terapia de reemplazo. Entonces esto aumenta justamente el índice de sospecha.
y ya deja de ser tan objetiva esa, como la mirada del investigador y del propio paciente sobre lo que le va pasando, ¿no? A lo largo del ensayo. Bueno, por otro lado vamos a hablar de la población que se eligió para estos 2 ensayos. En el caso, o sea, siempre sabemos que la población va a ser muy importante para ver después si esto, justamente lo que hablamos de la validez externa, si esto lo podemos extrapolar a otras poblaciones. O sea, si esa población que tomamos es representativa de una población más general. En este caso, primero hay que tener en cuenta que solo una fracción de las mujeres que se habían filtrado en primer lugar fueron efectivamente incluidas en los estudios. Y la mayoría de las participantes fueron mujeres de alrededor de 67 años, posmenopáusicas, pero que ya habían transitado la menopausia aproximadamente 10 años antes. Y en realidad, en la población general, la terapia de reemplazo hormonal usualmente se inicia en mujeres menopáusicas que son mucho más jóvenes y presuntamente más sanas, o sea, más jóvenes y a la vez con menos comorbilidades. Entonces, no es tan extrapolable a lo que pasa realmente en la realidad, que es que no se aplica la terapia de reemplazo hormonal a mujeres de casi 70 años, sino más bien a mujeres entre la década de los 50, digamos, cuando suele ocurrir la menopausia. Por otro lado, la enfermedad vascular asintomática, porque ¿qué pasó? En el grupo de las Women Health Initiative, que dijimos que trató a pacientes sanas, entre comillas sanas, lo que se dijo fue que, bueno, que esas mujeres no habían tenido eventos cardiovasculares previos y por lo tanto eran sanas, no tenían enfermedad vascular. Lo que nos dice el paper es que la enfermedad vascular asintomática en mayores de 60 no se puede descartar simplemente porque nunca tuvieron un evento cardiovascular. Puede haber una enfermedad vascular que sea asintomática. Por lo tanto, a esas mujeres no se las puede considerar sanas así por descarte. Y por otro lado, en ese estudio había más mujeres posmenopáusicas bajo drogas antihipertensivas que en los estudios de HERS y HERS2. Es decir, que estaban tratando a mujeres en teoría sanas, pero se dieron cuenta después que un montón de esas mujeres estaban bajo medicación para esa enfermedad cardiovascular. Es decir, drogas antihipertensivas o estatinas, por ejemplo, que son hipolipemiantes, o sea, para bajar los lípidos. En realidad en HERS y HERS2, que era el estudio que trataba a mujeres con enfermedad cardiovascular previa, había menos medicación que en el estudio que supuestamente abarcaba mujeres sanas. Bueno, después hubo una diferencia más entre la recolección de la información. Esto dentro de el estudio HERS. Es importante aclararles que el estudio HERS es un mismo estudio, HERS y HERS2, pero que tuvo 2 momentos particulares, digamos. En un primer momento arrancó como un estudio ciego. Y después, por esto que vimos de las bajas, digamos, la gente que abandonaba el estudio, se pasó a hacer un estudio abierto y no ciego. Es decir, que los participantes y los investigadores pasaron a conocer en qué grupo estaban del ensayo. En el HERS, por lo tanto, cuando era ciego, en los años en que fue ciego, las mujeres eran vistas en 20 centros cada 4 meses. Era un ensayo multicéntrico y se hacían los controles cada 4 meses ahí mismo, en cada centro. Y por otro lado, en el HERS2, las mujeres pasaron a ser contactadas por teléfono cada 4 meses. ¿Piensan que esto puede haber tenido alguna diferencia? O sea, ¿cambia que se hagan los controles cara a cara, digamos, con los investigadores o que sean por teléfono? Sí, seguro que sí. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Pueden mentir? No sé. Claro, por ejemplo, las mujeres en el paper decía que podían, como que se querían sacar de encima el control y decían como que estaba todo bien. A la vez, mucha gente no atendía, entonces hubo un alto porcentaje de gente que no se pudo evaluar porque no atendían. Y bueno, sí, tiene como este sesgo de que no se ve como la sintomatología en persona, ¿no?
Entonces, y justamente lo que se vio es que en el periodo del HERS hubo una tendencia favorable para los eventos cardiovasculares, es decir, que se vio una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares con la terapia de reemplazo hormonal. Y cuando pasó a ser abierto, no ciego y controlado por teléfono, hubo una tendencia adversa, o sea, empezó a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, lo que sostienen los investigadores que escriben este paper es que esa diferencia puede haber sido simplemente, no porque haya un verdadero aumento del riesgo cardiovascular por la terapia de reemplazo, sino simplemente por este cambio entre el HERS y el HERS-2, entre las dos etapas del estudio. Y por último, no, pero como bioestadística, tenemos que, así como significativo, que un no significativo y mínimo aumento del riesgo relativo en muchas de las condiciones que se evaluaron. Ahora vamos a ver cuáles fueron. Pero este mínimo aumento del riesgo puede ser explicado simplemente por azar. O sea, se sostiene en este paper que las conclusiones a las que llegaron estos estudios fueron puro azar y no que hay un verdadero aumento del riesgo cardiovascular, de cáncer y demás, que ahora vamos a ver. Bueno, por un lado, el más importante y el endpoint primario, o sea, el objetivo que tuvieron para evaluar en ambos estudios, tanto el HERS como el de la Women's Health Initiative, fueron los eventos cardiovasculares, y en particular la enfermedad cardíaca coronaria. Acá vemos, tienen la imagen que está en el paper, el gráfico justamente del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria a través de los años. Tanto en negro tenemos al Women's Health Initiative y en gris al HERS y HERS-2. Como ven, así como para resaltar de este gráfico, tenemos un pico acá bastante importante dentro del Women's Health Initiative en el año 5. Pero lo que se vio es que esto coincide con el año en que hubo un abandono masivo en comparación con el año anterior. Entonces ahí ya empiezan a estos valores no tener tanto significado real, porque como hubo una baja muy grande de personas, ya no estoy evaluando en una población acorde, digamos, ya es un número mucho más chico de personas y por lo tanto este valor pierde un poco su significado. Y por otro lado, lo que se sostiene es que la terapia de reemplazo hormonal nunca fue pensada para funcionar en aterosclerosis en estadio avanzado, es decir, en estas mujeres que o habían tenido ya enfermedad coronaria o estaban muy medicadas para la enfermedad coronaria o para la enfermedad cardiovascular en general, y que en realidad es para aterosclerosis incipiente y no para cuadros como los que tenían muchas de estas mujeres. Bien, como otros endpoints y cosas a evaluar, se evaluó el riesgo de ACV, stroke, en estas mujeres, en ambos estudios. Acá tenemos en gris el de la Women's Health Initiative y en negro, en oscuro acá en estos puntos, el de HERS y HERS-2, a través de los años otra vez. Y lo que se vio es que para ninguno de estos dos estudios los resultados fueron significativos, es decir, que no podemos hacer mucho con los resultados que nos dio en estos casos. Después también se evaluó el carcinoma invasivo de mama, se vio que hubo un aumento, ven que hay un pico en el año 5 para el Women's Health Initiative, pero en realidad, tanto los resultados para el HERS como para el Women's Health Initiative, se vio que el cáncer invasivo de mama, para que pueda ser identificado, tarda más o menos 10 años de crecimiento, digamos, y que entonces no podemos adjudicar esto a los años de tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, porque las mujeres estuvieron tratadas mucho menos tiempo con la terapia de reemplazo y por lo tanto, o sea, lo que podríamos inferir es que este aumento del riesgo de carcinoma es como que no tiene una justificación en la terapia de reemplazo hormonal y simplemente se dio por lesiones precancerosas previas que ya tenían las mujeres. Muy bien, y por último, se evaluaron el riesgo de eventos no cardiovasculares.
acá también fueron valores en su mayoría no significativos, tenemos tanto para Hertz como para Women's Health Initiative, y se evaluó el tromboembolismo venoso, la fractura de cadera y la mortalidad total. En cuanto al tromboembolismo venoso, también se decía que estas mujeres, por su edad avanzada y por distintas condiciones predisponentes, tampoco eran eran una población en la que en general está contraindicada la terapia de reemplazo hormonal por el peligro de tromboembolismo venoso. Entonces, obviamente no podemos evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso si se lo estamos dando a una población en la que eso estaría contraindicado o podría tener un riesgo mayor que en una población más joven y sin enfermedad vascular. Bueno, por último entonces, la conclusión es que los resultados del estudio de HERS y HERS2 y de la Women's Health Initiative no son ni tan decepcionantes ni tan alarmantes como se expuso en los medios masivos. Es decir, que el impacto a nivel de la comunidad es, por ahí a veces abarca o hace como mucho más grande unos resultados que no son tan así. Los resultados fueron no significativos y no pueden ser extrapolados a una población general de mujeres posmenopáusicas que suelen ser 15 años más jóvenes y consecuentemente más sanas que las que se evalúan en este estudio. Por lo tanto, por los puntos que fuimos tomando, no hay ni una validez interna ni una validez externa como para poder extrapolar estos valores a una población general. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Si quedó alguna duda. ¿Les quedó claro, chicos, el paper? Sí, sí, muy bien. ¿Saben cómo encararlo entonces para estudiarlo después? Parece que sí. Bueno. De nuevo, decimos, prendan las cámaras. Salvo los que tengan problemas, ya lo dije. Pero el resto, prendan la cámara. Hay muy pocos con cámara prendida. Así que es para ustedes, les conviene a ustedes. Así que nada. Bueno. A ver, la actividad del paper. Renato y Mayara, pero Mayara se había ido, ¿no? ¿Renato? Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, Claudia, si se te traba, no, pero el resto, son muchos los que están con la cámara apagada, reitero. Bueno,